Donald Trump insistió el domingo en que Estados Unidos está a cargo de Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro, hoy preso en Nueva York, y amenazó con un segundo ataque si Delcy Rodríguez, presidenta encargada, aunque aún no se ha juramentado públicamente, no coopera. Con Maduro a disposición de la justicia en Estados Unidos, el chavismo reacomodándose y una oposición aún algo sorprendida en Venezuela, gobierna además de la eterna crisis la incertidumbre. Y en esa misma comparecencia en el Air Force One, en la que dejó 1000 titulares, Trump dijo además que una intervención en Colombia no le parecía mal y arremetió además duramente contra el presidente Gustavo Petro, acusándolo de narcotraficante. Pero con respecto a Venezuela, el presidente estadounidense no recurrió a ningún tipo de eufemismo cuando le preguntaron qué necesitaba de Delcy Rodríguez. Acceso total. Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo y a otros recursos de su país para que podamos reconstruir su país. Muchas cosas, carreteras sin construir, puentes que se están derrumbando. Los puentes se derrumban y nadie puede ir a ningún lado. Con Maduro fuera, Trump exige acceso total. Delcy Rodríguez quiere un trato respetuoso. ¿Y qué pasa con la oposición? Vamos a hablar de esto en DW Actualidad en Análisis, y analizan hoy Rona Rísquez, periodista de investigación venezolana, y David Alandete, que está en Washington. Gracias a ambos. Yo soy Andrés Goldschmidt. David, mucha incertidumbre, muchas preguntas desde el sábado. ¿Tenemos hoy más claridad sobre a qué se refiere Donald Trump cuando dice vamos a hacernos cargo de Venezuela? Escuchar a Donald Trump siempre tiene esto de la incertidumbre, las contradicciones, la poca precisión. Pete Hegseth tiene esa adulación casi sin límites y ese lenguaje hiperbólico casi de cowboy cinematográfico. Entonces a veces hay que escuchar para saber qué planea Estados Unidos a Marco Rubio, y él habló también ayer. ¿Qué planea Estados Unidos, David? Yo creo que sobre el terreno de los hechos, que no de las declaraciones, porque es cierto que Donald Trump en muchas ocasiones se distingue por exagerar, ¿no? De hecho, sus equipos a lo largo de sus dos presidencias siempre han dicho que al presidente de Estados Unidos no se le tiene que tomar de forma siempre literal, ¿no? Cuando dice, bueno, nosotros estamos al mando, nosotros controlamos, es nuestro. Bueno, sobre los hechos son que se va a mantener el rearme de la Armada y la Fuerza Aérea y otros elementos de fuerzas especiales en el Caribe, que por un lado ha permitido esa destrucción de más de una veintena de barcazas que se supone cargadas de cocaína y en unos ataques de los que han muerto más de 100 personas, y desde donde también se planificó la extracción de Maduro y Cilia Flores. Y segundo, se va a mantener el bloqueo naval al petróleo. Y esto es muy importante porque el plan que ha trazado el secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio, es el de permitir a determinadas empresas internacionales, y creo que no solo estadounidenses como Chevron, etcétera, sino también Repsol, Eni, Reliance, que ya estuvieron en Venezuela en su día, regresar a reconstruir el mercado del petróleo. Eso para la Casa Blanca supone que el gobierno de Venezuela podría tener control sobre la organización de los recursos, alejándolo de la que ha sido su gran vía o una de sus grandes vías de financiación en años recientes, que es el narcotráfico, según la acusación de la Fiscalía de Nueva York. Además de eso, se está marcando muy en corto los pasos de Delcy Rodríguez. Lo que te puedo garantizar, según el reporteo que he hecho en las últimas horas aquí en Washington, es que no hay confianza por parte de Estados Unidos o de Marco Rubio y Donald Trump en Delcy Rodríguez. Asumen que tienen que trabajar con ella porque tiene el control del ejército y las fuerzas armadas, saben que la oposición está desperdigada en una diáspora, y esto además ha sorprendido a María Corina Machado fuera de Venezuela, pero tienen que trabajar con ella. Lo que está claro es que le están marcando unas advertencias clarísimas. Si no cumple con absolutamente todo lo que se le pida desde Washington, lo dijo el presidente Trump, nos lo dijo a los periodistas, va a ser su suerte peor que la de Maduro. Entonces, esto realmente es lo que va a ser la clave en los próximos días. Y sigue habiendo elecciones en el horizonte a medio plazo. Aunque nieguen que vaya a haber elecciones de forma inmediata, y eso es cierto, no va a haber elecciones en días, sí que se va a preparar un escenario al que se pueda, a diferencia de los comicios robados de 2024, organizar una elección a la que pueda concurrir todo el mundo sin restricciones. Y Rona, acceso total, decíamos, es lo que quiere Trump para la infraestructura, para el petróleo, para
guiarle además desde Washington cuáles son las medidas o el camino que tiene que seguir. ¿Qué dice a todo esto Delcy Rodríguez, que actúa ya como presidenta encargada en Venezuela? Bueno, Delcy Rodríguez ya ayer se expresó de una manera muy amistosa, diciendo que tenía que haber un acercamiento, que había que buscar la paz, que estaban dispuestos a conversar y a trabajar con Estados Unidos para esto. Entonces, bueno, este fue un cambio ahí justamente en ese momento, en esa reunión con ministros y funcionarios del alto mando militar y también con otras autoridades del gobierno. Dio esta declaración. Entonces creo que esto ya es una señal de un cambio en lo que había venido siendo el discurso y la narrativa de los funcionarios que acompañaron a Maduro durante todo su gobierno, y entre estos se cuenta Delcy Rodríguez. O sea, yo diría también, agregaría a lo que comentaba Javier, que no es solamente, no es que, o sea, me parece que es un poco... No sé si inocente decir que es que Donald Trump y Marco Rubio tienen que trabajar con Delcy Rodríguez. No, decidieron trabajar con Delcy Rodríguez. O sea, después que tú sacas a una persona como Nicolás Maduro y haces lo que hace en Venezuela en una supuesta gran operación, entonces, pues, tener que trabajar con Delcy Rodríguez es decir, mira, no puedes sacar a Delcy Rodríguez también, ¿no? O sea, decidiste trabajar con ella. Las razones pueden ser diversas, pero creo que es una decisión del gobierno de Estados Unidos. Vamos a hablar también de eso más adelante. Seguramente con David Alandete estamos hablando, que está en Washington. ¿Cuál es el interés, por lo que pudiste saber implícita o explícitamente, de Washington? ¿Es el petróleo en sí? ¿Es la democracia en Venezuela? ¿Es desplazar a China, Rusia de los intereses que ya tienen en Venezuela? ¿Cuáles son las prioridades en ese sentido? Está claro que hay una lectura que se hace que yo creo que es de trazo bastante grueso, que es, bueno, a Estados Unidos solo le interesa el petróleo. Y la verdad que las declaraciones en las últimas horas de Donald Trump refuerzan eso, porque él mismo lo dice, ¿no? Queremos el petróleo. Pero yo creo que la realidad es mucho más complicada. Al frente de toda esta estrategia está Marco Rubio, que es alguien que tiene un gran contacto con la realidad de Latinoamérica. Él es de ancestros cubanos, está casado con una colombiana, vive muy de cerca la realidad de la diáspora, tanto cubana como venezolana, en Florida, y es alguien que lleva abogando por un cambio de régimen tanto en Venezuela como en Cuba desde hace mucho tiempo. Entonces yo creo que las consideraciones, ya no solo de Donald Trump, sino de la administración Trump, tienen varios elementos. Desde luego el petróleo es uno de ellos, y la extracción de esos recursos en colaboración con empresas estadounidenses. Esa es la prioridad de Estados Unidos y lo que le permite al presidente Trump decir que esto también va de América primero, de priorizar América. Estados Unidos, se entiende, ¿no? Segundo, yo creo que hay una clara vertiente que tiene que ver con el problema del narcotráfico. Está claro que ha habido un grave problema de narcotráfico anclado en Venezuela, de la extracción de cocaína hecha en Colombia hacia México, hacia el Caribe y hacia Europa también. Después está el tema migratorio. Una crisis semejante que ha provocado más de 8 millones de exiliados ha acabado también afectando, no solo afecta a Estados Unidos, ha afectado a Chile, a Brasil, a Colombia, a muchísimos sitios. Ese también es un elemento. Y yo, aunque haya mucha gente escéptica con ello, también creo que hay un elemento de combatir o tratar de contener el avance de las dictaduras en el continente americano. Está claro, y lo ha dicho abiertamente Rubio, lo ha dicho abiertamente Trump, Venezuela se había convertido en la, perdón por decirlo así, pero es como ellos mismos lo dicen, la vaca lechera de Cuba. Es decir, cuando Cuba pasaba hambre, carestía y demás, ahí llegaba petróleo venezolano, ahí llegaban recursos. Es bastante llamativo que hayan muerto 34 entre las 40 personas cubanas en el ataque para extraer a Maduro. Era su guardia pretoriana, ¿no? Entonces yo creo que también hay un elemento, una estrategia por parte de Marco Rubio, que yo creo que es el cerebro de todo esto, de alguna forma contener el avance de esas dictaduras de corte castrista o chavista. O sea, yo creo que es una mezcla de todo, no creo que haya solo un factor. Está la tentación ahora de decir, no, solo es el petróleo, 100%, pero honestamente creo que no es el caso. Bien, en la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos se habla no tanto de dictaduras, sino de países que no sean afines a los intereses
de seguridad nacional de Estados Unidos. Algo se mencionó ayer en Washington de abroquelar alrededor de Estados Unidos a países que le sean afines. Quería ir a Rona para preguntarle, porque lo mencionaba al principio del programa, que Washington eligió trabajar con Delcy Rodríguez. Este plan de los Rodríguez, Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, ya se conocía como un rumor desde hace meses, creo incluso que lo tomamos en un programa anterior con el propio David. ¿Qué sabemos, Rona, en concreto de la negociación? Rumores hay muchos, pero ¿qué indicios en concreto tenemos de lo que se negoció? Si se negoció antes de que suceda esto o luego de que ya se había puesto en marcha este operativo. ¿Qué nos puedes contar, Rona? No, pareciera que esta negociación se comenzó antes de que ocurriera todo esto. Ya había, digamos, hubo varias declaraciones y hubo varios, se apuntó muchas veces que Delcy Rodríguez podía ser una candidata potable para Estados Unidos. Y también es muy sabido que los hermanos Rodríguez, Jorge, principalmente era el enlace con Estados Unidos, con Grenell, era la persona que conversaba con Estados Unidos, era la persona que buscaba negociar, era la persona que buscaba negociar como mediador de Maduro. Así que no me parece que esto haya ocurrido después. Esta negociación debe haberse venido preparando desde antes. Incluso personas vinculadas a la gestión o al equipo de María Corina Machado tenían la sospecha de que Delcy Rodríguez podía ser la persona que iba a quedar encargada de esta transición por decisión del gobierno de Estados Unidos. Entonces esto no es nada nuevo. De hecho, tuvimos ayer la posibilidad, un grupo de periodistas, de conversar con un ex miembro también de los gobiernos chavistas, como es Andrés Izarra, y esta persona asegura que los hermanos Rodríguez han venido trabajando en función de ir escalando posiciones de poder dentro de Venezuela y que finalmente lograron algo que habían soñado siempre, que era tener la presidencia, tener el gobierno de Venezuela. Entonces no es algo que ocurrió de un día para otro. No es algo que surgió después de la captura de Maduro, es algo que se dio antes, e incluso el propio hijo de Nicolás Maduro, otros funcionarios del gobierno, y es muy evidente, se está hablando dentro del chavismo de traición. O sea, se habla de que hubo traidores, es decir, que entregaron a Nicolás Maduro, y se presume que los traidores son quienes se están beneficiando justamente de la ausencia ahora de Nicolás Maduro. Y pues ya vemos quiénes están al mando de Venezuela en este momento, ¿no? Sí, Rona, no me quiero meter demasiado en lo especulativo, pero quería preguntarte esto de la traición, también lo tienen medios de Estados Unidos, se refieren a la inteligencia que brindaron algunos o alguno miembro del gobierno chavista para que pudiera realizarse este operativo. Incluyen también esta posible traición que se haya dejado actuar a ese operativo que finalmente capturó, secuestró a Nicolás Maduro y a su esposa, o eso se debe, como cuenta Trump, como cuenta el gobierno estadounidense, a un operativo perfectamente preparado? Mira, yo creo que pudo haber una combinación de ambas cosas, pero y estamos justamente desde el periodismo investigando cómo se dio esa operación y cómo ocurrió la captura de Maduro. Y lo que tenemos claro en este momento es que hay muchas cosas que no encajan. Por ejemplo, se tomaron decisiones como el retiro de algunas fuerzas militares de Caracas, algunas fuerzas policiales fueron enviadas de descanso en esos días, a pesar de que había una amenaza que se conocía desde hacía meses, ¿no?, por parte de Estados Unidos. Entonces hay una serie de elementos que no cuadran, no hubo ningún tipo de resistencia para la incursión de los funcionarios estadounidenses y la captura de Maduro. De hecho, se dice que todo lo que era el batallón que custodiaba o que estaba encargado de la seguridad de Maduro fue exterminado. O sea, todos estos, la mayoría eran jóvenes, y también este grupo de cubanos, pues todos murieron durante la incursión de los funcionarios estadounidenses y de los bombardeos. Entonces, pareciera que todo estaba planificado y que no hubo ningún tipo de resistencia. Eso es lo que hasta ahora presumimos. Insisto, esto es algo que debemos seguir investigando y que debemos seguir precisando, y no tenemos mayores datos, pero lo que conocemos hasta ahora apunta hacia eso. Hasta 80 muertos, dicen algunos medios, que hubo como consecuencia de este operativo. David, si querés todavía meter algún dato que tengas sobre esto, pero te hago ya de paso la siguiente pregunta, si avanzamos, que es la gran pregunta de estos días, porque fue para todos una sorpresa.
por qué Trump o por qué el gobierno de Estados Unidos dejó afuera de este proceso, por ahora, a María Corina Machado y a Edmundo González, o puede recuperar protagonismo en el futuro inmediato? Yo a eso tengo dos respuestas diferentes. Una que me parece la más lógica y cabal, considerando al equipo de Trump, no solo al presidente Trump. Está claro que la oposición, debido a la represión del chavismo y a los últimos años de encarcelamientos, torturas al mando de Maduro y también los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello, está muy desperdigada. Las grandes figuras de la oposición al chavismo, en realidad, una está dentro de Venezuela, que es María Corina Machado, no ahora, pero ha estado hasta hace poco, ¿no? Y claramente, y es un hecho, y esto lo ha dicho el presidente Trump, no es una oposición que tenga un control efectivo de la estructura de poder. Es más, según me dicen, desde la Casa Blanca se lleva tiempo, meses, pidiendo planes de contingencia, planes de transición y que no han quedado satisfechos con la respuesta del equipo de la oposición, sobre todo interlocutores de 20 Venezuela. Ahora bien, luego está la parte de la personalidad del presidente Trump, y esta es la segunda razón. Y esto suena un poco una interpretación un poco absurda, pero la publica el Washington Post también, y es algo que muchos llevamos sospechando hace algunas semanas, que es que cuando Trump, aunque de forma yo creo que irrealista y un poco ilógica, pensaba que le iban a dar el Premio Nobel de la Paz, cuando se lo dieron a María Corina Machado y ésta lo acepta y viaja a Oslo a recibirlo, esto a Donald Trump no le sienta bien. Y de hecho el Washington Post, que es un periódico muy respetable, publica hoy mismo una investigación que viene a decir que una fuente dentro del equipo de Trump en la Casa Blanca, si María Corina Machado hubiera rechazado el Nobel y hubiera dicho que si no se lo dan a Trump ella no lo quiere, hoy sería presidenta de Venezuela. Bastante llamativa esta afirmación, ¿eh? No es mía, es del Washington Post, que es, yo creo, una fuente bastante respetable. Así que yo creo que hay una combinación de factores. Desde luego no creo que sea casual que Donald Trump y su equipo hayan decidido dar este golpe y extraer a Maduro y a su mujer cuando María Corina Machado estaba fuera. Esto es una decisión también. Podrían haber esperado a que regresara, ¿no? Así que yo creo que ellos mismos han creado unas condiciones en las que no tienen más remedio que marcar de cerca a la dictadura, hoy con Delcy Rodríguez al frente, y abrir un periodo. Y también te digo una cosa, si se publica un edicto de elecciones y se convocan elecciones en meses vista y las elecciones son libres y las gana María Corina Machado o Edmundo o quien sea, Estados Unidos aceptará ese resultado. Y es más, no nos olvidemos, quien nomina, o uno de los que nomina a María Corina Machado para el Premio Nobel es Marco Rubio, que no creo que tenga la misma opinión de María Corina Machado que el presidente Trump. Rona, ¿y qué sabes vos de María Corina Machado y su entorno? ¿Fueron tan sorpresivas para ella como para nosotros las declaraciones, el destrato de alguna manera de Donald Trump? Mira, no sé si fueron sorpresivas para ellos. Lo que sí creo es que fueron sorpresivos para muchos venezolanos y en particular para los venezolanos que esperamos que en Venezuela haya democracia y libertad. Definitivamente esta decisión del gobierno de Estados Unidos de cambiar al jefe de un grupo que había designado ya como un grupo criminal, pero dejar el resto de la estructura, pues es bastante confusa para los venezolanos, ¿no? Sin embargo, obviamente también esto puede ser el comienzo de una fractura dentro de lo que es el chavismo, una fractura aún mayor, porque el chavismo está prácticamente pues también golpeado y muy acabado, ¿no? Pero en el caso de María Corina Machado, pues yo creo que ella salió a hacer un pronunciamiento, también Edmundo González Urrutia, que fue la persona que resultó electa en las elecciones de 2024, y ellos están principalmente enfocados y abogando por el hecho de que deben darse señales y muestras por parte del gobierno de Delcy Rodríguez de que efectivamente hay un camino hacia la transición. Y ese camino hacia la transición pues debe darse con la liberación de los presos políticos, que no continúe la represión, que no continúen las violaciones de derechos humanos. Hoy en Venezuela, los venezolanos que están en Venezuela no pueden salir a celebrar la captura de Maduro porque pueden ser detenidos, porque pueden ser atacados por estos grupos colectivos que
salen a dar rondas por la calle y que están vinculados al gobierno. Entonces, esa es la realidad en Venezuela en este momento. Y María Corina Machado y Edmundo González, pues lo que han salido es a pedir ciertas condiciones para esa transición y ellos pues simplemente estarán esperando a ver qué termina de pasar con todo esto, ¿no? ¿Qué pasa, Rona, con otras figuras de la oposición, por ejemplo, Enrique Capriles, o otras de las figuras que no son tan cercanas tal vez a María Corina Machado, pero estaban en la oposición, que no, o por lo menos yo no he visto que se hayan expresado públicamente? Bueno, es difícil considerar hoy en día a Enrique Capriles como un opositor. En realidad, la oposición venezolana en este momento pues está toda unida en torno a la figura de María Corina Machado, con sus diferencias y con todas las dificultades que puede haber, pues hubo una elección primaria en la que María Corina Machado resultó electa y luego, bueno, ya designa o se designa de manera conjunta con otras personas de la oposición a Edmundo González. Pero el hecho es que ella es la líder de la oposición y el objetivo de la oposición obviamente es tener el poder y sacar a Maduro del poder. Entonces, Enrique Capriles hasta ahora no ha expresado ese objetivo, o sea, él está por otro camino. Él está ahora como diputado en la Asamblea Nacional, hoy se instala la Asamblea Nacional en Venezuela. Sería interesante ver qué va a decir Enrique Capriles sobre todo esto que ha estado ocurriendo en Venezuela en los últimos 2 días. Y vamos terminando el programa de hoy, David, para cerrar con vos. Y de esto hablábamos con Rona, desde de la transición política propiamente dicha, desde Washington no ha llegado demasiada información, ninguna declaración sobre los detenidos políticos o sobre la transición política, elecciones. ¿Qué prioridad crees que tiene esto para el gobierno de Trump? Yo creo que en este momento la prioridad del gobierno de Trump es la estabilización, el asegurarse de que Venezuela no entra en un periodo de caos. Es algo que, bueno, una de las lecciones aprendidas en Panamá en el 89 tras la extracción de Noriega fue que hubo, digamos, sectores armados afectos al régimen de Noriega que intentaron escenificar con actos de golpe, ¿no? Hubo violencia también. Entonces quieren evitar ese escenario. Eso pasa por mantener el refuerzo militar, por las amenazas abiertas de un segundo ataque y por empezar a jugar con la oferta de amnistías. No se nos olvide, Diosdado Cabello, jefe policial, ministro del Interior, sigue imputado en Estados Unidos en la misma causa que Maduro. Podrían extraerlo, igual que a Maduro y su mujer. Delcy Rodríguez y su hermano están sancionados. No por la o sea, no sabemos, porque hay una gran parte de la causa del cártel de los Soles que está bajo secreto de sumario, pero han sido sancionados por el Tesoro y están también implicados en otros litigios en Florida por la vía civil, acusados de tortura, por cierto. En ese escenario, lo que se abre ahora es un periodo de contención, estabilización y forzar, primero, una apertura del sector petrolífero para que esa riqueza revierta a Venezuela de alguna forma, con el apoyo de las empresas petroleras, que también se beneficiarían, por supuesto. Y segundo, en el horizonte a medio plazo, una convocatoria de elecciones libres, que es lo que Estados Unidos ha venido defendiendo prácticamente desde que Maduro asumió el poder, ¿no? Tras varios robos de elecciones, según han atestiguado tanto Estados Unidos como la Unión Europea. Y cerramos con Rona Rísquez, periodista de investigación venezolana, en cuanto a esto, transición política, elecciones, detenidos políticos. Aunque no haya habido declaraciones públicas, ¿sabés vos, viste algún signo de paciencia o de fastidio con lo que está pasando? Han pasado 48 horas, pero ¿has visto algún signo a favor o en contra con respecto a la posible transición política y la cuestión de los detenidos políticos? Bueno, ciertamente es muy poco tiempo, todavía es muy poco tiempo para decir o para pensar en qué puede pasar. Sí, lo que esperamos los venezolanos es justamente una transición hacia la democracia. Y lo que creo que tenemos claro, la mayoría de los venezolanos, es que en este momento
todavía no estamos en democracia. O sea, estamos ahora bajo la protección o la supervisión de un gobierno como el gobierno del presidente Donald Trump, con una persona que pertenece o que perteneció al grupo que estuvo gobernando durante los últimos 26 años al país y cometiendo violaciones de derechos humanos y una serie de delitos que incluso están siendo investigados por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, esto significa que todavía no estamos en democracia, que todavía no hemos obtenido la libertad y que esperamos señales de esta gestión de Delcy Rodríguez orientadas hacia lo que supuestamente quiere el gobierno de Estados Unidos, que es que Venezuela vaya en el futuro a elecciones y haya una autonomía y una mejora en la situación económica del país, que obviamente permitiría que muchos venezolanos regresaran a Venezuela y que muchos venezolanos dejaran de emigrar e irse a otros países de la región. Entonces, creo que es un proceso que está apenas comenzando, hay que esperar. No diría que vamos a ser extremadamente optimistas porque sabemos que las personas que están gobernando el país en este momento pues, son las personas que estuvieron con Maduro y eso genera muchas dudas en los venezolanos. Bien, y con esto, si terminamos, les agradecemos muchísimo a ambos, a Rona Rísquez, periodista de investigación venezolana, autora de El Tren de Aragua, el libro El Tren de Aragua, y a David Alandete en Washington. Él también, su último libro es Objetivo: Venganza, Intrigas, Secretos y Poder en el retorno de Trump a la Casa Blanca. Yo soy Andrés Goldschmidt, no escribí ningún libro, pero me tocó hoy conducir DW Actualidad en Análisis. Nos pueden seguir en todas nuestras redes y también en formato de podcast en todas las plataformas en las que ustedes siguen a sus programas favoritos. Otra vez muchas gracias a ustedes y hasta la próxima.